¿Qué onda? Aquí estamos de regreso con la tercera y última parte del bolso de crochet tapestry. Ahora estamos en la vuelta 34 y yo empecé con el hilo azul celeste. Y aquí vamos a hacer una puntada extra del azul, o sea, una extra encima del punto negro de la vuelta anterior, exactamente aquí. Esta es la puntada extra. Luego cambiamos al hilo negro y vamos a hacer 3 puntadas con el hilo negro. Cerramos el hilo negro con el color amarillo, el amarillo fuerte, y vamos a hacer 3 puntadas con ese amarillo. Que este color amarillo es el que cierra pues ya el ojo de la guacamaya. Aquí va 1, 2 y 3 sin cerrar el último. Cambiamos al hilo rojo y hacemos 2 puntadas del hilo rojo. En esta vuelta las guacamayas tienen diferentes ojos, así que vamos a ver también cómo hago la segunda guacamaya. Hay una pequeña diferencia solamente, esto es para que no se vean pues completamente igual, ya que las dos son diferentes. Una, no sé si recuerdan, al principio cuando empezamos a hacer la guacamaya había un par de diferencias también entre las dos. Ahora estamos haciendo 9 puntadas con el hilo azul celeste. Aquí estoy haciendo la novena y ahora cambio al hilo rojo, hago 2 puntadas del hilo rojo. Aquí cambiamos al amarillo otra vez y vamos a hacer 2 puntadas del hilo amarillo. Luego cambiamos al hilo negro y hacemos 4 puntadas del hilo negro. Luego cambiamos al hilo azul otra vez. Ahora les muestro cómo se ve una pequeña diferencia entre las dos guacamayas, vean. Ahora empezamos con la vuelta 35 y vamos a parar con el hilo azul exactamente al mismo nivel de la vuelta anterior. Luego cambiamos al hilo rojo y hacemos 7 puntadas con el hilo rojo. Cambiamos al hilo azul y vamos a hacer 11 puntadas con el hilo azul. Aquí llevo 10, ahora estoy haciendo la 11. No la cierro, cambio al hilo rojo y vamos a hacer 6 puntadas con el hilo rojo. Ya aquí cambiamos al hilo azul otra vez y finalizamos la vuelta.
Ahora veamos otra vez la diferencia que hay entre la cabeza de las dos guacamayas. La del lado izquierdo es un poquito más pequeña. Ahora estamos haciendo la vuelta 36 y estoy con el hilo azul. Esta vez voy a hacer una puntada extra del hilo azul. Esta, la última. Y ahora voy a hacer 5 puntadas con el hilo rojo. Cambiamos al hilo azul y vamos a hacer 13 puntadas con el hilo azul. Ahora cambiamos al hilo rojo y vamos a hacer 4 puntadas del hilo rojo. Luego cambiamos al hilo azul otra vez y finalizamos la vuelta. En la vuelta 37, como pueden ver, puse unos ganchillos. Cada espacio tiene 10, 5, 10, 5. O sea que en total yo obtuve 105 puntos. Si tienen diferente cantidad, pues tienen que contar bien porque las siguientes vueltas tienen que tener los números parejos, o sea 10, 5, 10, 5. Y si quieren hacer solamente 10, 10, 10, 10, está bien también, pero tienen que calcular bien que quede porque si no, no les va a quedar parejo. Lo que vamos a hacer es unas formas como de triángulos, como de pirámides. Ahorita estoy haciendo 9 puntadas con el hilo azul. Ahora estoy introduciendo el hilo amarillo y voy a hacer una puntada del hilo amarillo sin cerrar. Cambio al hilo azul otra vez. Voy a hacer 4 puntadas del hilo azul. Y ahora voy a cambiar al amarillo otra vez y hago una puntada del amarillo. Ahora cambio al azul y voy a hacer 9 puntadas del azul. Y esto lo vamos a seguir repitiendo en toda la vuelta. Si no tienen los números exactos así como yo los tengo, ¿verdad? Lo que pueden hacer es un par de vueltas más, aumentar hasta que lleguen a un número que sea 105. Y si no tienen 105, si tienen digamos 108, aumentar 2 puntadas más, hacer 110 y hacer las pirámides de 10, 10, 10, 10. Ahorita les acabo de mostrar los grupos de 10, 5, 10. Estoy haciendo ahorita. Yo aquí estoy haciendo la puntada 9 con el hilo azul y la 10 la hago con el amarillo. Por eso es que puse los ganchillos para no pasarme y no equivocarme, porque si me equivoco una vez, me va a tocar deshacerla toda la vuelta y volverla a hacer. Ahora voy a hacer otra vez las 4 puntadas con el hilo azul. Ahora les muestro. Aquí hay 10, luego 5, ahora 10 y 5 otra vez y así sigo repitiendo. Aquí estamos en la vuelta 38.
Y yo finalicé con el amarillo y voy a empezar otra vez con el amarillo. Voy a alar el hilo amarillo para afuera y el azul queda dentro. Hago una puntada amarilla, ahora hago la segunda sin cerrar. Cambio al hilo azul y voy a hacer 7 puntadas del hilo azul. En la vuelta anterior teníamos 9 puntadas. Recuerden que estamos haciendo pirámides, así que vamos a ir reduciendo los colores. Por ejemplo, el azul se va a ir reduciendo y se va a ir aumentando los colores nuevos que vamos poniendo. Entonces aquí van 6, 7 del azul, no lo cierro, cambio al amarillo. Hago la primera puntada, 1, 2 en el centro y una más. No cierro, cambio al azul. Ahora voy a hacer 2 puntadas del azul. Aquí va una. Ahora 2. Cambio al amarillo. Y hago las 3 puntadas del amarillo. En esta vuelta vamos a hacer los grupos del hilo amarillo, vamos a hacer grupos de 3. Pero el azul va a ser 7 y luego 2, 7 y luego 2. Pero el hilo amarillo siempre va a ser 3. Ahora les muestro. 7, 3, 2, 3 y repetimos. Y aquí estamos al final de la vuelta. Recuerden que solamente estamos haciendo 2 azules. Aquí hago el segundo, cambio al hilo amarillo y voy a hacer una puntada del amarillo porque ya empecé haciendo 2 al principio. Entonces aquí hago la última puntada. Pero esta puntada sí la cierro, la amarilla. Meto la aguja por detrás, como les he estado mostrando cómo cerramos la vuelta. Ahora les voy a mostrar cómo la vuelta quedó, miren, así de esta forma. Ahora empezamos con la vuelta 39 y voy a agregar el hilo anaranjado en el centro del grupo del color amarillo. Sacamos el anaranjado por fuera, el amarillo por dentro, pero no vamos a alar el anaranjado, sino que el amarillo, porque la siguiente puntada es amarilla. ¿Sí ven? Sacamos el amarillo. Luego cambio al amarillo otra vez. Ahora hacemos 2 puntadas del hilo amarillo. Aquí va una. Hacemos la segunda. Y cambiamos al hilo azul. Esta vez haciendo solamente 5 puntadas del hilo azul. Recuerden que empezamos con 9, luego 7, ahora 5. Y aquí cambiamos al amarillo. Hacemos 2 puntadas del amarillo. Una sobre el azul. La próxima sobre el amarillo. No la cerramos. Cambiamos al anaranjado. Hacemos el anaranjado en el centro. Cambiamos al amarillo. Y vamos a hacer 4 puntadas con el amarillo porque los dos grupos se nos están uniendo aquí. Entonces 2 de este grupo y 2 del otro grupo. Por eso estamos haciendo 4. Esta pirámide es pequeña y ya está cerrándose. Cambiamos al anaranjado. Hacemos una puntada del anaranjado. Y ahora hacemos 2 del amarillo.
Ahora otra vez las 5 puntadas del azul. Veamos el trabajo. ¿Sí ven? Esos dos ya se unieron allí. Y como la otra pirámide es más grande, pues todavía no se ha cerrado. Y después de aquí seguimos repitiendo lo mismo. Y aquí cerramos la 39 con el hilo amarillo, que quedó, como pueden ver, por dentro. Pero voy a empezar con el anaranjado en el centro, así que voy a alar el hilo anaranjado para afuera. Hago la primera puntada del anaranjado. Voy a hacer otra. Sin cerrar. Cambio el amarillo. Y hago 2 puntadas del amarillo. Luego cambio el azul y voy a hacer 3 puntadas del azul. Ahora cambio el amarillo y hago 2 puntadas del amarillo. Luego cambio al anaranjado y voy a hacer 3 puntadas del anaranjado. Ahora hago 2 del amarillo. Tres del anaranjado. Dos del amarillo. Tres del azul. Ahora veamos la vuelta, miren, así es como queda. Solamente hay grupos de 3 del azul. Ya la pirámide pequeña está formada y la grande todavía falta cerrarla. Aquí, para empezar la vuelta 41, voy a cortar el azul porque ya no lo necesito. Como pueden ver, terminamos con el anaranjado y la puntada está allí atrás. Voy a meter la aguja en la última puntada del amarillo. Saco el amarillo. Aquí voy a cortar el hilo del anaranjado. Todavía lo necesito, pero a este punto no quiero tener ese hilo ahí estorbándome. Hasta cuando pues ya lo necesito otra vez lo vuelvo a poner. Hago la puntada del amarillo. Ahora hago la segunda. La tercera, con el amarillo todavía. La cuarta. La quinta puntada, sin cerrar. Ahora introduzco el anaranjado otra vez. Hago 2 puntadas del anaranjado. Aquí va una. Luego la segunda. No la cierro y ahora voy a introducir el hilo rojo. Voy a hacer una puntada del hilo rojo solamente. Y sin cerrar, cambio al anaranjado otra vez. Y hago 4 puntadas del anaranjado.
una puntada del rojo, dos del anaranjado, y 5 del amarillo. Luego cambiamos al anaranjado y vamos a repetir lo que recientemente les acabo de mostrar. Ahora les muestro. Empezamos con el amarillo, 5 puntadas. Luego 2 anaranjado, 1 rojo, 4 anaranjado, 1 rojo, 2 anaranjados y luego repetimos otra vez lo mismo que hicimos aquí. Ahora estamos cerrando la vuelta 41. Estoy haciendo la segunda puntada con el hilo anaranjado. Como ven, no cierro la puntada, la cierro con el amarillo. Suelto, pongo la aguja por detrás. Así he estado cerrando toda la vuelta, ya les mostré anteriormente esto. Y vamos a empezar con el amarillo en la segunda puntada del amarillo. Y aquí alamos el hilo amarillo. Lo mismo que les he estado mostrando cómo empezamos las vueltas. Voy a hacer 3 puntadas del amarillo. Aquí va 1, 2 y 3. Ahora cambiamos al hilo anaranjado y hacemos 2 puntadas con el anaranjado. 3 puntadas con el rojo. Ahora cambiamos al anaranjado otra vez y hacemos 2 puntadas del anaranjado. Tres del rojo. Dos del anaranjado. Y 3 del amarillo. Y ya aquí estamos repitiendo otra vez. Ahora les muestro 3 amarillos, 2 anaranjados, 3 rojos, 2 anaranjados, 3 rojos, 2 anaranjados y volvemos a empezar con el amarillo otra vez. Aquí ya voy a cortar el hilo amarillo, ya no lo necesito. Y aquí finalizamos la vuelta. Estoy todavía con el anaranjado, recuerden, son 2 puntadas al finalizar. Aquí va la segunda. Ahora cierro la vuelta de esta forma. Y voy a empezar haciendo anaranjados. Voy a hacer 5 anaranjados y voy a empezar donde terminé el último punto anaranjado. Aquí ya empiezo con el primero.
1, 2, 3, 4, 5. Ahora cambio al rojo. Voy a hacer 2 del rojo. Voy a introducir un nuevo color, que es un azul cielo, pero más oscuro que el que estaba usando anteriormente. Aquí empezamos, cuando introducimos el hilo, solamente hacemos una puntada en el centro. Ahora hago 4 del rojo. Como pueden ver ya en esta vuelta, estamos repitiendo lo mismo que hicimos con el amarillo, que hicimos con el anaranjado. Ahora estamos repitiendo lo mismo con el rojo, y cada color que van agregando van a ir repitiendo la misma cantidad de puntadas. Si se fijan en el amarillo, para empezar, ¿verdad? Es una puntada del amarillo, luego 3 puntadas del amarillo en la siguiente vuelta. Luego introdujimos el anaranjado, una puntada del anaranjado, luego 3, luego el rojo, una puntada, luego 3. Y ahora estamos con el azul, que estamos haciendo una puntada en el centro, y luego vamos a hacer lo mismo. Ahora veamos el trabajo, cómo vamos. Ya esto que he hecho con todos los colores, vamos a seguir repitiendo por cada color que agreguen, dependiendo qué tantas vueltas quieran hacerle al bolso. Como mencioné anteriormente, empezamos con el azul una puntada. Miren, ahora estamos haciendo 3. Es la repetición de los colores anteriores ahora. Hemos estado repitiendo las puntadas por cada color. Y aquí, como pueden ver, ya agregué azul marino, agregué negro y agregué café, el cual estoy haciendo ya el grupo de 3 puntadas del café. Miren. Aquí en esta vuelta voy a terminar las pirámides. Todavía falta hacer unas vueltas más. Les estoy mostrando ahora toda la mochila, todo el bolso. Ahora voy a hacer 3 vueltas más con el hilo negro. Vamos a hacer puntos bajos solamente. Y cada 11 puntos nos vamos a saltar porque necesitamos hacer 8 hoyitos para poder meter el lazo, para poder cerrar el bolso. Ahora empezamos. Voy a empezar así, de esta manera, haciendo un punto bajo. Luego, donde está el ganchillo, el próximo punto bajo. Ahora dejo 2 espacios y me salto, hago 2 cadenas, me salto 2 espacios. Y ahora voy a hacer los 11 puntos bajos. Si ven el hoyito ahí. Aquí ya van 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 y 11. Ahora hago 2 cadenas, me salto los 2 espacios y vuelvo a repetir. En total a mí me salieron 8 hoyitos. Si por alguna razón a ustedes les sale 7 o 9, tienen que ser en pares. Necesitamos los hoyitos en pares. Entonces lo que tienen que hacer es pues contar y luego dividir entre 8. La siguiente vuelta, las siguientes 2 vueltas simplemente son puntos bajos. Un punto bajo sobre cada punto bajo. Y donde están las 2 cadenas, aquí en el espacio, vamos a hacer 1, 2 y luego nos saltamos al siguiente punto y seguimos repitiendo. El hoyito se ve pequeño, pero con el tiempo se estira, entonces no lo hagan muy grande. Y pues hasta aquí les voy a mostrar. Pueden hacer las próximas vueltas simplemente con puntos bajos. Ahora les voy a mostrar cómo yo voy a hacer el lazo para el bolso. Tiene que ser un lazo que mida aproximadamente 2 metros de largo. Estoy utilizando 2 hilos juntos, así que necesito utilizar un ganchillo más grueso, más grande. Estoy utilizando el 4.5. Aquí hice la primera cadena. Ahora voy a hacer la segunda. Meto el ganchillo en la primera cadena que hice. Tengo 2. Paso el hilo por ambos. Ahora meto el ganchillo en la primera cadena otra vez. Miren, esta es la primera cadena. Tengo 2. Lo paso por ambos. Meto el ganchillo en la primera cadena. Halo el hilo, solamente lo paso por la primera cadena. Tengo 2. Ahora tengo 1. Entonces la manera como este lazo va quedando es como si hubieran 2 lazos de cadenas juntos. Miren. Y aquí finalizo el lazo y voy a hacer un par de nudos. A ambos lados vamos a hacer esto. Espero que este video haya sido bien explicado. Realmente trato de explicarlo lo más lento que puedo y con la mayoría de los datos que puedo dar. Si tienen preguntas, me lo hacen saber en los comentarios. Nos vemos para la próxima. Bye bye.